En esta ocasión presentaremos nuestro trabajo de investigación titulado Influencia del uso del celular en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Trujillo 2026. En esta investigación aplicamos herramientas estadísticas descriptivas y probabilidad para analizar la relación entre el uso del celular y el rendimiento académico de los estudiantes. Pasamos a la parte introductoria. Actualmente el uso del celular forma parte de la vida diaria de los estudiantes universitarios. Aunque es una herramienta útil para acceder a información y apoyar el aprendizaje, su uso excesivo puede generar distracciones y afectar el desempeño académico. Por esta razón, realizamos la investigación con el fin de analizar si existe una relación entre el tiempo del uso del celular y el rendimiento académico de los estudiantes de la UTP sede Trujillo. Pasamos a la problemática, objetivos e hipótesis que hemos llegado. Nuestro problema de investigación busca determinar cómo influye el uso del celular en el rendimiento académico de los estudiantes de la UTP. Para ello, el objetivo principal fue analizar la relación utilizando herramientas estadísticas. Entonces, para lograr este objetivo general, pues se plantearon los siguientes objetivos específicos. Asimismo, planteamos como hipótesis que un uso frecuente del celular influye negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Ahora pasamos a la parte de metodología de nuestro proyecto. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 55 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Trujillo, para aclarar esto. Para recolectar la información se aplicó una encuesta virtual mediante Google Forms, cuyos datos fueron luego analizados y utilizados como herramienta estadística descriptiva y probabilidad de nuestro trabajo. En los resultados de la tabla de frecuencia podemos observar que las horas diarias de uso del celular en estudiantes de la UTP con mayor porcentaje es el intervalo de 4 a 6 horas, que nos indica que tiene un 40%, lo que también significa 22 personas optaron por este intervalo. También en el gráfico de barras tenemos que la mayoría de estudiantes utiliza el celular más de 4 horas al día con un total de 28 encuestados. También tenemos las medidas estadísticas. La media aritmética, su fórmula es la sumatoria de media de clase por la frecuencia de cada intervalo sobre el número de datos. La media aritmética es de 4,02 horas, lo que también indica que en promedio los estudiantes de la UTP utilizan el celular aproximadamente 4 horas al día. En la mediana tenemos la fórmula de límite inferior del intervalo mediano más el número de datos sobre 2 que vendría a ser el intervalo mediano, menos la frecuencia anterior acumulada del intervalo mediano sobre la frecuencia del intervalo mediano, esto multiplicado por la amplitud. Podemos ver que la posición de la mediana se encuentra en el 27,5, esto quiere decir en el intervalo de 4 a 6 horas. Reemplazando los datos nos da un total de 4,05 horas, lo que también significa que el 50% de los estudiantes usa el celular menos de 4,05 horas y el otro 50% lo utiliza más de este tiempo. Y por último tenemos la moda. La moda se calcula con la fórmula de límite inferior del intervalo modal más la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior modal sobre la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia anterior del intervalo modal más la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia posterior del intervalo modal multiplicado por la amplitud. El intervalo modal es el intervalo de 4 a 6 con una frecuencia de 22 personas. Reemplazando los datos nos da un total de 4,12 horas, lo que indica que el tiempo de uso del celular más frecuente entre los estudiantes es aproximadamente de 4 horas diarias. En esta diapositiva tenemos la probabilidad condicional que nos permite hallar la probabilidad de que se dé un evento sabiendo que ya se dio otro. Aquí tenemos que el evento A es el estudiante que considera que el uso del celular afecta su rendimiento académico y el evento B, el estudiante que utiliza frecuentemente el celular durante las clases. Aquí nos piden hallar la probabilidad de que el estudiante considere que el uso del celular afecta en su rendimiento académico, sabiendo que el estudiante utiliza frecuentemente el celular durante las clases. Al reemplazar en la fórmula tenemos que 25 son los estudiantes que consideran que el uso del celular sí afecta en su rendimiento académico y que sí utilizan frecuentemente el celular durante las clases.
Esto lo dividimos sobre 35, que es el total de estudiantes que se utilizan frecuentemente el celular durante las clases. Esto nos da un 61,4%, lo que significa que de los estudiantes que utilizan frecuentemente el celular durante las clases, un 75,4% consideran que el uso del celular afecta en su rendimiento académico. Luego tenemos el teorema de Bayes, que permite calcular la probabilidad inversa. Aquí nos piden hallar la probabilidad de que el estudiante utilice frecuentemente el celular durante las clases, sabiendo que el estudiante considera que el celular afecta en su rendimiento académico. Al reemplazar en la fórmula tenemos que la probabilidad de que el estudiante considere que el celular afecta en su rendimiento académico, sabiendo que el estudiante utiliza frecuentemente el celular durante las clases, es 0,714 que hallamos anteriormente. Por la probabilidad de que se dé el evento B, que es 0,636. Esto lo dividimos sobre la probabilidad de que se dé el evento A, que es 0,600. Esto nos sale 75,7%, que significa que de los estudiantes que consideran que el celular afecta en su rendimiento académico, un 75,7% utiliza frecuentemente el celular durante las clases. Bueno, con el siguiente vamos con la distribución binomial. Para este análisis toma en cuenta como referencia la pregunta que es sobre el uso celular durante las clases por los estudiantes, donde P equivale a 0,64, donde P es la probabilidad de que un estudiante utilice el celular durante las clases, donde vamos con la operación de 1 menos P, que da 0,36, que es la probabilidad de que no utilice el celular durante la clase, donde se plantea estimadamente de 10 estudiantes de forma aleatoria, y donde se desea conocer la probabilidad de que exactamente 7 de los 10 utilicen el celular durante las clases. La fórmula de la distribución binomial es la siguiente, como se observa en el PPT, donde reemplazando todos los datos y resolviendo los cálculos, nos da exactamente que es 21,4%, donde la interpretación es que hay un 21,4% de probabilidad de que aleatoriamente 10 estudiantes, exactamente 7, utilicen el celular durante las clases. Y para la distribución normal, para este caso se utiliza la variable de horas diarias sobre el uso del celular. Y vamos con la media, que es U igual a 4,02, y la desviación estándar, que es interpretado por U igual a 1,67, donde el siguiente los valores se reemplazan en la fórmula, tal como se puede ver en el PPT, para 3 horas y 5 horas. Por lo tanto, reemplazando todos los datos y calculando, como se puede observar en el PPT, consultando con la tabla, nos da que P es igual a 44,9%, donde la interpretación es que existe aproximadamente un 44,9% de probabilidad de que un estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú utilice entre 3 y 5 horas diarias el celular. La mayor concentración de estudiantes se encuentra en los rangos cercanos a las 4 horas diarias en el uso. Para iniciar en la discusión de los resultados observados en los datos claves, la mayoría utiliza el celular entre 4 y 6 horas diarias. Este hallazgo es relevante porque la literatura sugiere que en este tiempo de pantalla elevado tiene un impacto directo al rendimiento académico. Con investigaciones previas y confirmamos que nuestro estudio sigue la misma línea de hallazgos, lo que valida la consistencia de nuestra investigación. Pasando a la siguiente diapositiva, pasando a las conclusiones, podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes supera las 4 horas diarias del uso del celular. Para llegar a esta conclusión, las medidas estadísticas que aplicamos describieron de forma adecuada el comportamiento de los datos. Además, el análisis probabilístico nos permitió ir más allá de los números, fortaleciendo la interpretación de los resultados y dándoles un sustento matemático más sólido y firme. Por último, en las recomendaciones, finalmente, a raíz de estos resultados, proponemos 4 recomendaciones que están planteadas en nuestra diapositiva. Primero, promover el uso responsable del celular a nivel institucional. Segundo,
reducir el uso durante las clases para fomentar la atención. Tercero, virar hacia el uso de aplicaciones educativas que conviertan el dispositivo en una herramienta de aprendizaje y no en otras cosas. Y por último, sugiriendo realizar futuras investigaciones con nuestras más grandes y para generar estos hallazgos en otras poblaciones. Gracias.